Buenos días, mi nombre es Paula Morales, soy doctora en psicología y coautora del capítulo Descubrir la propia identidad, cómo acompañar en el proceso de diagnóstico. En esta breve presentación voy a acercaros a los contenidos del capítulo y a la importancia que tiene aún hoy en día hablar de diagnóstico en el espectro del autismo y más concretamente de diagnóstico en femenino. En este capítulo, debido al bagaje de las investigadoras, vamos a partir desde una triple perspectiva, es decir, vamos a unar la experiencia en investigación, la experiencia en el acompañamiento diario de personas con autismo, la experiencia clínica y por último también contamos con las vivencias de esas personas a las que acompañamos y que de manera altruista nos han proporcionado pequeños escritos sobre sus vivencias y experiencias a lo largo del proceso de diagnóstico. De esta forma, durante el capítulo podréis acercaros y pienso que nos va a dar una riqueza muy importante después a la hora de intervenir, a la hora de acercarnos a sus experiencias, conocer esas cosas que a veces no se atreven a decir, ¿no? Hasta que dan sentido a su identidad y ordenan, ¿no? Todas las emociones tan intensas que han sentido tanto antes como durante y después del diagnóstico. Por lo tanto, conoceremos las experiencias que afrontan en cuanto a barreras para poder llegar, ¿no?, a una respuesta, desde el nerviosismo, la incertidumbre, la dificultad para abrirse a una persona que no conocen, ¿no?, la incomodidad, el miedo a ser malentendidas, ¿no?, o el miedo a que nosotras no les preguntemos detalles y aspectos importantes, hasta cuál es su vivencia incluso de algunas pruebas, eh, la parte subjetiva para que nosotros podamos tenerla en cuenta y adaptarnos y además también, como veis en la parte inferior, ¿no?, cómo el diagnóstico va a permitir una nueva reinterpretación de la realidad, unos sentimientos, ¿no?, que pueden ser muy distintos, desde la confusión hasta el alivio, hasta el tener que seguir luchando por validar este diagnóstico ante otros servicios, como por ejemplo los de certificación de la discapacidad. Por lo tanto, vais a tener una triple visión que esperamos que os ayude para mejorar los procesos de diagnóstico. En cuanto a los contenidos, vamos a tratar en un primer bloque aquellas consideraciones previas al diagnóstico, es decir, por qué hablamos de un enfoque o de una perspectiva androcéntrica en el campo del autismo, al igual que en otras condiciones de salud. ¿Por qué? ¿Cuál es la realidad, ¿no?, de los datos epidemiológicos, que después os hablaré de forma muy resumida? ¿Y cuáles son las barreras también para la detección y el acceso al diagnóstico, ya que son múltiples y es importante identificarlas? Posteriormente entraremos en materia de diagnóstico, es decir, vamos a ver cuál debería ser la estructura y las características que tenemos que contemplar en el proceso, tanto conociendo cuáles son las dificultades que nos podemos encontrar, como tener una orientación más clara basada en señales de alarma y teniendo en cuenta también la relevancia que toma el diagnóstico diferencial. Veréis, ¿no?, como os decía, todas las vivencias del proceso en primera persona y cuáles son las recomendaciones que os hacemos tanto para el proceso de detección como para el proceso de diagnóstico. Como os decía hace un momento, el capítulo parte desde un punto de vista epidemiológico y es importante para poder abrir la perspectiva en la que enfocamos el problema de infradiagnóstico en el perfil femenino de autismo. Y es que si tenemos en cuenta estudios con un gran rigor metodológico, hay zonas del mundo en las que estamos hablando de prevalencias cercanas al 3%, mientras si nos fijamos, por ejemplo, nos fijamos en estudios de revisión sistemática como el de Zeidan o como el de Salari, que es más reciente, veremos que si aunamos toda la información sobre estudios epidemiológicos en todo el mundo, vamos a estar hablando de cifras mucho más bajas. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues nos quiere decir que en cuanto a diagnóstico del autismo tenemos mucho por hacer y que la situación es importante mejorarla en todos los casos, pero de forma mucho más urgente en el perfil femenino, puesto que ni los instrumentos de detección
ni los instrumentos de diagnóstico ni los criterios internacionales contemplan la especificidad del perfil del fenotipo femenino del autismo, y esto nos va a provocar muchas dificultades para detectar y para diagnosticar. Teniendo en cuenta esta información, lo que vemos es que los estudios que analizan la ratio de sexo en cuanto al diagnóstico de autismo nos hablan de 3 diagnósticos en hombres por cada diagnóstico en mujeres. Esto en parte se debe al efecto protector que tienen las mujeres a nivel genético, y es que toleran una mayor carga genética para mostrar las alteraciones propias del autismo. Sin embargo, ¿únicamente por este motivo es baja la prevalencia? Pues no, realmente existen muchas barreras, tanto a la detección como al diagnóstico, y todas estas barreras son las que vamos a conocer en mayor profundidad a lo largo de este capítulo. Veremos cuál es el perfil nuclear de las características de autismo en mujeres, así como también la presencia de comorbilidades más frecuentes en este grupo poblacional. Y además analizaremos qué efecto tienen las estrategias de camuflaje y de compensación en la dificultad para acceder al diagnóstico. Será importante también ver qué peso tienen, y realmente es un peso muy importante, factores tanto sociales como culturales. Elementos, como hemos visto hace un momento, ¿no? El sesgo de los instrumentos de diagnóstico y de los criterios internacionales, y las barreras de acceso a los servicios de salud mental y a información de calidad sobre autismo, que muchas veces va a estar mediada por la familiaridad a la comunidad autista. En sí, todos estos factores, todas estas barreras van a contribuir a que en mujeres, en niñas, en adolescentes, encontremos infradetección del autismo, misdiagnóstico y demora diagnóstica. Encontramos como a un mismo nivel de severidad de autismo las mujeres van a mostrar un menor cumplimiento de criterios diagnósticos y también puntuaciones inferiores en instrumentos clínicos. Además, habrá y encontraremos más diagnósticos erróneos en el caso de las mujeres que en los hombres, y un retraso significativo tanto en la derivación a servicios de salud mental como en el caso de obtener diagnóstico, ¿no? Veremos una media de 8 años más alta en el acceso y en el diagnóstico definitivo. Y hay una cifra que nos tiene que llamar la atención, y es que cuando analizamos la ratio de sexo que yo antes os mostraba en diferentes grupos de edad, vamos a ver como en el caso de población infanto-juvenil, este 3:1 se acerca más bien a un 4 hombres ¿no? diagnosticados por cada mujer diagnosticada. Pero si analizamos este factor en población adulta, vamos a ver que la media baja significativamente, y es que las mujeres no las vamos a detectar hasta la edad adulta, y esto va a comportar muchas más dificultades en el proceso de diagnóstico y un empeoramiento significativo, como os voy a mostrar a continuación, en la vivencia y la calidad de vida que van a tener estas personas. Así, el retraso diagnóstico y la falta de un diagnóstico de autismo va a contribuir al agravamiento del curso clínico y del pronóstico. Veremos cómo la falta de apoyos, el hecho de no acceder a una intervención terapéutica, a una intervención y apoyos educativos adecuados, va a perjudicar, ¿no? a estas niñas y adolescentes, a estas mujeres, porque no van a recibir apoyos que se adapten, ¿no? a las necesidades y el perfil cognitivo propio de una persona con autismo. Quizás van a recibir apoyo psicológico o apoyos de otro tipo, pero que no va a llegar de la misma forma, porque no se están utilizando las estrategias adecuadas, y de ahí hablamos muchas veces, ¿no? de la cronicidad de trastornos emocionales comórbidos, de trastornos de la conducta alimentaria, porque no estamos interviniendo de la forma adecuada. Por lo tanto, vamos a ver también vivencia de fracasos constantes, tanto en las dinámicas familiares, en aspectos laborales y en aspectos académicos, que van a tener un impacto emocional muy importante. El hecho de que una persona durante muchos años se sienta diferente, fuera de lugar, tenga que hacer un esfuerzo constante para ajustarse a las normas sociales, para encajar, va a producir un desgaste, va a provocar agotamiento,
y va a contribuir, ¿no?, al agravamiento y a la aparición de otras problemáticas de salud mental. Sabemos también que las mujeres sin diagnóstico de autismo, sin la certificación, pero con la condición de autismo, muestran un riesgo mucho más elevado de victimización, de abuso sexual y de la vivencia de experiencias sociales adversas como aislamiento, marginación y otros procesos de victimización que sin duda van a contribuir en el empeoramiento de su calidad de vida. De esta forma, y a lo largo de este capítulo considero que es muy importante, ¿no?, que os centréis en la lectura y que esta lectura os permita entrenar nuestra mirada hacia el autismo en femenino. En el conjunto del libro vais a poder hacerlo, pero considerar que es la primera piedra, porque tenemos que construir mucho más, tenemos que investigar mucho más y avanzar, porque nos queda mucho recorrido por hacer. No hemos conseguido que desde hace tiempo ya se hable de autismo en mujeres, pero ahora realmente tenemos que trabajar duro para mejorar todavía más todos estos procesos, instrumentos y criterios de diagnóstico. Así que os invito a la lectura del libro y a la lectura de este capítulo en concreto. Un abrazo.